Uy, oiga, ¿si vio el mensaje que mandaron? Uf, paila, toca arreglar esto. Oiga, si toca hacer algo, si no nos funen otra vez. Bueno, otra vez estamos aquí reunidos en santo ejercicio de seminario de grado. Bueno, para hoy tocaba vernos la película de Fanny y Alexander. Yo no sé si ustedes se la vieron. Sí, Un poco larga, poquito nomás, como 3 horas nada más. Entonces, pues bueno, creo que la película tiene como varios temas que yo creo que considero interesante, pero pues quisiera escuchar de pronto si alguno de ustedes tiene uno por el que quiera empezar. pues sí, yo quisiera empezar por uno en específico, y es algo que desde el inicio de la película siento yo es muy notorio en el transcurso de la misma, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo lo que presentí o percibí de la película es que obviamente está narrada desde el punto de vista de Alexander como niño, pues porque desde las primeras tomas lo enfocan es a él, y pues uno entiende que él es uno de los protagonistas, pues, por el mismo título de la película, pero más porque lo hacen desde el punto de vista de él, como narrando cómo es su perspectiva, como su perspectiva de vivir en esos dos diferentes mundos de los que plantea la película, partiendo desde la idea de su familia, de la familia Ekdal, que es una familia, siento yo, muy disfuncional y a la vez muy cómica, como con una sátira que está ligada como a todo ese tema de teatro, y creo que eso se argumenta por el hecho de que es una familia que gira en torno al tema teatral. Y pues que vive el teatro, entonces eso se traslada mucho al tema de cómo es su manera de vivir, cómo es su manera de reunirse, por ejemplo, en la cena de Navidad, cómo cantaban y bailaban y giraban en torno como a esa celebración. Y era como una familia muy, lo que les digo, muy disfuncional, pero a la vez muy cómica, muy relajada. Y por otro lado, cuando fallece el papá y se van a ir con el obispo, es como un cambio 360 para la vida de Alexander, porque es como una familia mucho más austera, más silenciosa, mucho más rígida, pues siento yo, no sé si autoritaria, pero sí mucho más estricta. Entonces siento yo como que quiere hacer esas dos comparaciones de vidas desde su punto de vista de infancia, y siento que a la vez también es una crítica como a la manera como él vivió y como esos dos estilos de vida tan extremos a los que tuvo que enfrentarse. Pues no sé qué opinas, entonces, o sea, se me hizo fuerte. Digamos que yo también, o sea, en ese sentido de los contrastes que vive Alexander respecto a la familia, los contrastes que vive, yo siento que también él como que de alguna forma, de manera como de sobrellevar esas situaciones, esa opresión, todos esos temas, esos cambios drásticos en la vida de él como que empieza a fusionar la imaginación como con la realidad, tal vez como un mecanismo de defensa hacia ciertos cambios tan drásticos, y me parece que es un tema que Alexander pues representa muy bien en la película. Y pues también además siento que el contraste entre esas dos familias que él tiene pues es muy notorio, porque es una familia más tranquila, como tú mencionabas, y ya luego cambia a una parte más religiosa, una violencia más religiosa, donde ya es como más controlada, tal vez es más opresiva. Entonces Alexander como que maneja esas transiciones de una manera muy notoria en la película. Bueno, y yo quiero ligar pues lo que están diciendo un poco más hacia el tema de los espacios y cómo se plasman los espacios en la película. Digamos que, pues como comentaba Martín, todo el tema de esa ritualización de la Navidad, cómo la vive con la familia en la primera parte de la película. Entonces, cómo se perciben esos espacios como muy cálidos, muy familiares, y el contraste, como tú lo decías, de 360 grados cuando cuando se muere el padre y se va a vivir con el obispo. Entonces pasa como de esa calidez a unos espacios mucho más rígidos, mucho más fríos, como que el propio tono de la película lo deja ver y genera como este tipo de atmósferas. Pues primero yo los voy a corregir, porque 360 grados es volver al mismo punto. Bueno, 180, perdón, no soy el No, pero se entiende. Y no, pues con lo que ustedes decían, como que sí, como que no sé, pues sí pasa a veces mucho, o bueno, digamos, cuando uno vive como con esa experiencia de que viven sin el papá, pues normalmente hay personas que generan traumas como respecto a eso, y la fantasía y la imaginación, eso viene a ser como
una forma como esos escapes de realidad. Y creo que a lo largo de la película podemos evidenciar cómo Alexander hace sus escapes, pues hablando principalmente de él. De pronto Fanny también es importante en la película, pero pues no por lo menos no tiene como un rol o un impacto tan grande en lo que viene a ser la trama, digamos. Siempre que uno ve, no sé, de pronto una de las sirvientas, Mag, creo que llamaba Mag, siempre era la que iba y lo llamaba, lo buscaba, siempre lo llaman a él, siempre lo buscan a él. Sí. Y hasta el obispo siempre se centra en él, como que le da las palmadas aquí en la nuca, bueno. Decía, el obispo me cayó mal, pero bueno. Es que yo quiero agregar también que, o sea, ya como de manera teórica, siento que la infancia es como una etapa muy importante en la vida de uno, donde como esos acontecimientos a uno lo marcan mucho y como que ya van a estar presentes a lo largo de la vida de uno. Entonces, tal vez la esencia de uno de ser niño, tal vez de tener pensamientos más libres, y que sean influenciados por ciertas vivencias, uno como que lo marca ya de por vida. Entonces siento que eso pasa con Alexander, que tuvo unos cambios muy drásticos, unas vivencias muy marcadas, y de por sí ya pues eso va a tener como ya un impacto en la vida de él. Sí. Lo que muestra la película. O sea, bueno, dale. No, y con lo que decía Santiago, al final siento yo las infancias es como esas etapas las que al final te marcan, porque pues uno se empieza como a formar como persona, y son los valores al final de los papás y la familia, y es como la primera etapa de socialización que tú empiezas a adquirir a medida que vas creciendo. Y siento yo es muy importante, vuelvo y digo lo que estaba diciendo en mi primera intervención, y es que se me hace muy fuerte, porque al final para mí la película es una crítica a cómo vive Alexander su vida, y como una manera, siento yo también a la vez de como de desahogarse, o lo que tú decías, como volver a ese lugar seguro para un poco olvidar, o como sentirse protegido de una manera, como volviendo todo ese trauma y todo eso que vivió de esos cambios de su niñez, y a medida que fue creciendo a través de la película. Entonces eso es muy, ¿cómo decirlo?, muy notorio, pues porque sí, lo que hace es como criticar y hacer una analogía y una metáfora a través del tema del teatro, y como toda esa sátira que les venía comentando. Sí, y creo que eso viene y se liga con el tema que tú decías, como de las atmósferas. Pues podemos ver que cuando se reúne la familia, cuando están todos juntos, lo que pareciera que hacen a nivel de escenografía y de cámara, se produce como esos espacios de luz cálida, independientemente sea de día o de noche. Incluso los vemos, digamos, corriendo por la nieve, pero se siente esa sensación como de calidez. En cambio, luego pasamos el contraste en la casa del obispo, un ambiente como más hostil desde los personajes, pero al mismo tiempo tanto la luz, incluso tanto de día como de noche, cuando ellos se van a acostar a dormir, el cuarto tiene una luz muy blanca, muy fría, que de pronto, no sé si se puede hablar, yo creo que se podría abarcar desde dos de los aspectos que hemos hablado, que sería como de pronto el reflejo de ese trauma de la niñez, o como como el reflejo de esa sensación de sentirse en un espacio que no es propio. Entonces como que, y eso también lo vemos, pues incluso creo que esas escenas como frías los vemos en momentos muy importantes para la religión, como lo viene siendo, digamos, el matrimonio, cuando ellos se vuelve a casar con el obispo. Vemos que es como una situación muy, muy extraña, a nadie le convence, ¿sí me entienden? Entonces es como incluso algo que estaba tan normalizado en los tiempos de antes por la religión, de que la mujer no podía estar sola. Entonces, cómo se abarca la problemática desde las atmósferas, desde la luz y desde la escenografía. Eso que dices es muy válido, porque siento yo también desde el principio, no se fijaron, hay unos detalles en la película que muestran, que creo que es en Suecia, por la bandera que mostraban, y pues obviamente al ser un país europeo hay una atmósfera, pues y unas diferentes temporadas climáticas, y pues como está en invierno, desde las primeras tomas muestran cómo encienden los candelabros en la calle, y hace una primera referencia como esa luz, a pesar de que la atmósfera y el clima es frío, lo hace sentir cálido. Y lo que tú decías, eso pasa en los diferentes espacios, desde la habitación de los niños cuando dejan la lámpara prendida, pero una luz muy tenue, que se siente cálido, se siente el espacio agradable, desde la parte cuando están en familia, en la casa, en la cena navideña, que
se ven los distintos focos de luz, el tema de los colores, que es muy colorido todo. Cuando ya en el tema pasa al tema de la casa del obispo, es completamente diferente desde la percepción del espectador, siento yo, pues a mí me pasó eso. Yo creo que también lo trabajan desde el tema del mobiliario. Digamos que la primera casa es como muy amoblada, le da esta sensación como de calidez, de que es un espacio como muy ritualizado. Ajá. Y entonces ya es el contraste con la casa del obispo, que es como muy limpio, muy vacío el espacio. Y le da esta sensación como de gigantez y de lo que decías, de tener un espacio que no es propio. Aunque ahora que hablas del mobiliario, yo no sé si a ustedes les llamó la atención una escena en particular, que es cuando el obispo le pide a la mamá de Alexander que se vaya a vivir con él, pero que deje atrás sus joyas, que deje atrás sus muebles, sus vestidos, que deje atrás todo. Pues es como una forma de interpretar, pues yo lo interpreté como una forma como romper esos vínculos emocionales que ella tenía antes con el papá de los hijos, pero pues tampoco, pues sí me llamó mucho la atención como pides a alguien que se despoje de todo. Sí, y yo creo que la película hizo muy bien como representando con esos detalles como esos sentimientos que yo creo que estaba atravesando Alexander, como ustedes dicen, esos contrastes que él vive, y ya luego ese tipo de rupturas como que la película lo marcó muy bien con ese tipo de detalles que muestra, pues ya como la manera de cómo la película muestra esos detalles, o sea, visualmente. Siento que tiene como la representación de los sentimientos de Alexander, entonces es como que va muy de la mano de Alexander y lo que va viviendo él. Sí, yo creo que ya para ir concluyendo, se podría decir que más allá de lo que pasa literalmente en la película y por lo que hemos discutido, como que hay un montón de elementos que van junto con la narrativa y van complementando lo que pues se pudo haber planteado en un guión inicialmente, pero que logran como llegar hasta nosotros los espectadores y como que de cierta forma irrumpir y se genera esos sentimientos como que nos sintamos como, por lo menos de alguna manera, de forma empática o relacionados con lo que está pasando en la película. Yo lo veo así. No sé ustedes qué opinan. Sí, no, yo me quedé pensando en algo y es con el tema cultural, ya vuelvo a lo que dijiste, y cuando dijiste el tema de los muebles, es que pues también es una indirecta al tema cultural, pues porque al final se ve que la familia Alexander es una familia muy acomodada y pues una familia muy rica en torno a un tema como era el teatro, pues que uno sentiría que no genera como ese tipo de riqueza, economía, y él cuando se va a la casa que le pide que deje todos esos temas, como todo ese mobiliario y todo lo que representa como esa riqueza, habla también un poco de la cultura religiosa, que es una cultura no muy despojada, sino muy austera, muy sencilla, y pues como también menciona el tema del matrimonio, o sea, siento que también hay un vínculo religioso porque menciona de manera muy directa la religión desde la cena navideña hasta el matrimonio. Entonces, pues porque al final la Navidad también tiene su tema religioso con el nacimiento pues de niño Jesús y todo ese tema. Entonces, siento yo también hay un tema importante que a pesar de que es muy es introducido muy directamente y muy suave, también tiene su importancia en la película. Sí, totalmente de acuerdo, más porque pues sí, tienes razón, y la película pues empieza literalmente como citando lo que es el nacimiento. También cuando llegan a la casa del obispo como que quieren como hacer un cambio en la crianza de Fanny y Alexander, más acoplados a la religión. De por sí ellos ya venían siendo bastante religiosos porque antes de dormir ellos rezaban y pedían por la mamá, por el papá, por el tío, la abuela, el primo. Exacto. Pedían por todo el mundo, pero al día siguiente que se levantan ya y se encuentran con el resto de la familia del obispo, como que les quieren hacer unos cambios y bueno, como que sí, como que ahorita se me escapa la palabra, pero como que esa forma tan cuadriculada en la que es la religión, creo que es una buena forma de abarcar ese tema dentro de la película. Y ya, yo creo que con eso estamos. Sí. Fabio. No, fue La película Fabio. chévere. Fue chévere vernos las caras presencial. Pues sí. Que se repita. Otra vez. Y ya, Que se una que otra vez. sí, nada.
Gracias, Fabio, te Eso queremos. fue todo por hoy. Volveremos en una próxima ocasión. Listo. Gracias, Fabio. Gracias.